Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos una vez más a sus teleclases de lengua y literatura. Espero que los aprendizajes que hoy adquieran sean de su provecho y de su utilidad. Estoy seguro que nos divertiremos en esta aventura. Teleclase número 19 para quinto año de educación básica, con el tema El periódico digital. La destreza con criterio de desempeño a trabajar el día de hoy es participar en contextos y situaciones que evidencien la funcionalidad de la lengua escrita como herramienta cultural. Lo que vamos a aprender el día de hoy, ¿qué es y cuáles son las características de un periódico digital? Concepto y características principales sobre la noticia. ¿Qué tal, queridos estudiantes? Bienvenidos a una nueva teleclase de lengua y literatura. Por favor, el día de hoy es importante que tenga su cuaderno de apuntes a la mano junto a un esferográfico o un lápiz para que pueda ir anotando los aspectos más relevantes, más importantes que se van a ver en el video del día de hoy. Esta recomendación le hago siempre porque recuerde que usted debe llevar su cuaderno con los apuntes de las cosas más importantes de cada clase. Muy bien, el día de hoy, chicos, vamos a hablar acerca de un tema que prácticamente está en auge en estos tiempos, que es el periódico digital o la noticia digital. Vamos a ver, el día de hoy vamos a referirnos a las características básicas que posee un periódico digital, los rasgos que lo diferencian a este periódico digital respecto a los otros tres medios que lo han acompañado en la historia del periodismo o de la comunicación, como son el diario en papel, la radio y la televisión. El periódico digital ha recibido muchísimas denominaciones, muchos nombres. Por ejemplo, periódico electrónico, periódico informativo, servicio electrónico multimedia, servicio informativo online, periódico cibernético, prensa online, diario digital, diario online, sitio de noticias online, sitio web de noticias. En fin, ha tenido muchos nombres en estos últimos años, pero el nombre de periódico digital es el que se ha consolidado. Ahora, el periódico digital es un medio de comunicación que tiene una historia en realidad muy corta. Se tiene conocimiento que los primeros periódicos digitales nacieron en Estados Unidos y en Inglaterra en el año de 1994, es decir, tienen alrededor de 26 años. En cuanto a su concepto, un periódico digital es la edición de un periódico, pero que se vale de herramientas como el Internet como su principal medio de difusión. Actualmente, la mayoría de los periódicos digitales son completamente gratuitos. Solo necesita o solo requiere tener conexión a Internet para poder acceder a ellos. Vamos a revisar 4 características puntuales acerca del periódico digital. La primera, interactividad. Esta es una de las características que más se mencionan de los medios digitales. ¿Pero qué significa interactividad? Pues esto hace referencia a las posibilidades que tenemos nosotros como lectores de actuar frente a los contenidos que vemos, es decir, sobre la noticia. ¿Cómo actuamos? Muchas de las veces, cuando vemos una noticia en un medio digital, podemos hacer comentarios, emitir opiniones, acceder a foros, etc. Otra característica es la hipertextualidad. Esta propiedad nos brinda una página web para pasar de un texto a una imagen, de un texto a otro texto, con solamente un clic. Esto se hace mediante la implementación de hipervínculos. Es decir, en la noticia
en alguna palabra destacada, en alguna imagen destacada, se puede crear un hipervínculo que se le llama hipertexto. De esa forma podemos irnos a otra página y continuar leyendo y continuar absorbiendo información. También tenemos la accesibilidad. Y de hecho, este es uno de los grandes beneficios que nos brinda el periódico en línea. ¿Por qué? Porque cualquier persona que tenga una conexión a Internet puede obtener toda la información necesaria en el momento que lo requiera. No importa si es de día, si es de noche, de madrugada. Con tal de que tenga una conexión estable a Internet, puede acceder a cualquier información. Muy bien, continuamos. Tenemos la actualización. Al estar publicado en una plataforma web, la actualización de las noticias que se reflejen en los periódicos digitales es inmediata. Esto es algo que les gusta mucho a los lectores, ya que siempre tienen la información de primera mano. La diferencia con un periódico físico es abismal. En este caso, la información no tiene que esperar un día al otro para poder ser elaborada, revisada e impresa en un periódico para entregárselo a las personas. Simplemente el periodista redacta su noticia, se la revisa e inmediatamente la suben a la página del periódico. Y en cuestión de minutos ya está la noticia subida en el sistema. Y muy bien, ya que estamos hablando de la noticia, un periódico digital o un periódico en papel no sería lo que es sin una noticia. A continuación, vamos a ver los aspectos más importantes acerca de esto. La noticia es la comunicación de una información o un suceso reciente que se puede realizar entre personas o utilizando algún medio de información. ¿Cuáles son los medios de información? Pueden ser la prensa escrita, los periódicos, la prensa audiovisual, como los noticieros, la radio o también el internet, a través de smartphones, de tablets, para que dicha información sea difundida a través de esas vías a un amplio público. Existen varios tipos de noticias, entre los que se encuentran las noticias de temas locales, de una ciudad, de un pueblo, de una comunidad, las noticias de carácter científico con los avances más importantes que se desarrollan en estos temas, las noticias de tipo cultural con todos los eventos que suceden a nivel nacional o internacional, de igual forma las noticias artísticas, de espectáculos o de farándula, que trata acerca de personas que trabajan en la televisión, estrellas de cine, cantantes, etc. También existen noticias políticas, que tratan temas netamente de la política de un país o a nivel mundial. Deportivas, donde podemos ver no solamente fútbol, sino todos los deportes. Y económicas, dándonos a conocer todas las novedades que existen dentro de la economía. Muy bien, chicos, a continuación vamos a revisar cuáles son las partes de la noticia. Cuando hacemos referencia a una noticia que se encuentra escrita, es decir, en un diario, debemos considerar las partes que se van a describir a continuación. En primer lugar, tenemos el titular. Este destaca lo más importante de la noticia. Nosotros conocemos de qué va a tratar la noticia cuando nos damos cuenta de su titular. Además, tenemos la entrada. Este es el primer párrafo de la noticia. Aquí se resume la información más importante y se responde a 6 preguntas básicas que ya la verán después. Y finalmente tenemos el cuerpo. Es el texto donde se narrará los acontecimientos en orden de importancia, desde lo más importante hasta lo menos importante. Es importante recalcarles que estas características están muy resumidas para su mejor entendimiento. Conforme vayan avanzando ustedes los años, van a poder analizar la noticia de una manera más profunda. Muy bien, ahora vamos a revisar, como les dije anteriormente, algunas características que posee la noticia, pero ya de manera más detallada. En primer lugar, las noticias deben tener claridad en lo que dicen. Para esto,
la redacción de las mismas, o en su caso, el relato de los hechos o sucesos, deben de hacerse de una manera ordenada y lógica, ya sea dando a conocer los sucesos en orden cronológico o de importancia, pero siempre siguiendo un orden apegado a la lógica, con el cual la persona que recibe, escucha o lee la noticia pueda comprenderla. Por lo general, las noticias son textos breves. Cuando se relata o cuando se presenta una noticia, se debe hacer en forma breve, procurando que sea clara y concisa, sin importar si ésta es escrita o es oral, para que quien recibe la noticia pueda comprenderla de forma rápida, evitando exponer datos que sean irrelevantes o que no tengan importancia, o de pronto reiteraciones, es decir, repeticiones que eviten la comprensión del mensaje que se quiere transmitir. Ahora, aunque en algunas ocasiones algunas noticias sí pueden requerir una extensión mayor, esto va a depender de cuán importantes sean y de qué cantidad de información tengan. En las noticias debe existir objetividad. En estas se da a conocer por un medio o por una persona no las opiniones, sino los hechos concretos, los hechos reales que sucedieron. Además, debe basarse en hechos y sucesos que tengan cierta actualidad, es decir, que estén desarrollándose en nuestro tiempo, siendo en su mayoría hechos recientes, que no los conozca la gente o que sean un poco raros. Y además deben tener un interés social. Esto quiere decir que la noticia debe interesarle a un grupo mayoritario de personas para que pueda ser llamativa y a su vez pueda ser requerida por el público. Las noticias deben ser veraces. Como ya lo dijimos, veracidad significa verdad, un hecho que sí pasó y que se puede comprobar. Las noticias deben basarse en dichos, sucesos o en hechos reales y sustentados, evitando así dar a conocer como veraces algunos rumores o informaciones falsas. Es muy importante conocer, además, que las noticias no solo las podemos encontrar en los periódicos, podemos encontrarlas también en la radio, en páginas web, en redes sociales, en la televisión o en algún otro medio de comunicación. Lo que es más importante aún es saber reconocer si la noticia que estamos viendo, que estamos escuchando o estamos leyendo es real. Y para ello debemos siempre verificar la fuente de donde proviene dicha noticia. Por ejemplo, no es lo mismo que yo me entere que por fin encontraron una cura para el coronavirus por medio de un amigo porque él escuchó por ahí que eso pasó, a que yo vea el noticiero y me digan ahí que en tal ciudad, con tal científico, en tal clínica, por fin se descubrió la cura. Es diferente la fuente de donde proviene cada información. La una no puede ser comprobada, en cambio la otra sí. Y precisamente debemos tener demasiado cuidado con las noticias falsas, ya que estas son creadas para sembrar la duda en quienes la leen o quienes la reciben. Es decir, para confundir, para tratar de desviar la atención de los hechos reales que sí están sucediendo. Cuando nosotros nos enfrentamos o nos enteramos de una noticia falsa, lo que debemos hacer, ya después de haber comprobado que es precisamente falsa, es entender que su contenido no es real y por lo tanto no debemos dejar que ese contenido nos afecte. Además, y sumamente importante, es no difundir este tipo de noticias para no ayudar a crear más caos o más confusión. Asimismo, y de ser posible, tenemos que notificar o avisar a las demás personas para que tampoco sean víctimas de estas noticias falsas. Por lo general, este tipo de noticias se da mucho en el ámbito político. Esto se hace con el fin de que las personas vean mal a cierta persona o a cierto grupo de personas
y generen desconfianza en ellos. Y bien chicos, con eso hemos llegado al fin de la teleclase de hoy. No olvide que usted puede revisar este video todas las veces que usted desee porque va a estar colgado en el Classroom. Simplemente debe entrar, ubicar la clase y darle un clic para reproducirlo. Por favor, si tiene alguna duda, algún comentario que hacerme, a continuación vamos a vernos en vivo y ahí podrá aclarar todo lo concerniente a este tema. Por favor, no se desconecte, no se vaya, que a continuación seguimos en clase.